Buenas noches para todos, a la iglesia, los amigos, quienes hoy una vez más hacen parte de este tiempo de la enseñanza bíblica. Así que vamos a orar y esperamos que en este tiempo de semana tengamos como siempre ese reposo de Dios, siempre sabiendo que Él nos lleva por buenos pastos. Vamos a orar y vamos a recibir en esta noche la bendita palabra de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, estamos una vez más delante de ti agradecidos. Gracias por el tiempo que nos regalas, por los días también, por la salud que nos das y también, Señor, te damos gracias por cada familia que hace parte de la familia de la fe y quienes reconocemos delante de ti como siempre las bondades y beneficios que tienes para con nosotros. En esta noche nos unimos en un propósito de escuchar tu palabra y pedir que ella sea para nosotros siempre manifiesta, para ayuda, para consuelo y fortaleza. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. El tema de hoy, decisiones que determinan la vida eterna. Decisiones que determinan la vida eterna. En la vida es muy vital tomar decisiones. Lo hacemos siempre con obtener resultados, bien sea a corto, mediano o largo plazo. El trabajo, el estudio, una familia. Razones que nos llevan, repito, a asegurarnos para con el tiempo a un futuro. Y todos y todas tomamos decisiones todos los días. Ellas siempre estarán relacionadas con un futuro mejor quizás. Sin embargo, todos y todas estamos también marcados en la vida en tomar decisiones. Y vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente en Deuteronomio 30, versículo 9 hasta el 16, que dice: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hay un refrán que dice: las viejas costumbres tardan en morir. Y recuerdo mucho la historia de un privado de libertad que, cuando lo conocí allí en la cárcel nacional La Modelo, lógicamente yo entraba allí para compartir las nuevas del Evangelio, y él me comentó que había sido condenado por 10 años. Luego salió y reincidió, volvió a llegar a La Modelo y pagó otras dos condenas más o menos en la misma periodo, de cada una de 10 años, es decir, en total casi 30 años. Tuve la oportunidad de conocerlo, ya que cuando pasaba por medio de estos pasillos, él me saludaba como hermano Adán.
Yo también lo saludaba y él conocía algo de los principios de la palabra. Sin embargo, su comportamiento finalmente fue para destrucción de su propia vida, ya que él falleció. Lo que me llama poderosamente la atención es que él conocía de los valores espirituales. Claro que cuando hablamos de decisiones, vale la pena reconocer que en la vida hay también valores espirituales que necesitamos cuidar. Y para esto también sabemos que todos y todas conocemos frases de nosotros mismos como no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a mentir, no voy a volver a hacer trampa, no voy a volver a decir mentiras, no voy a volver a pecar. O muchas veces han pasado situaciones de salud quebrantables donde hemos casi estado a orillas o muy cerquita a la muerte. Y ahí se toman resoluciones y momentos de aceptar que va a haber un cambio. Sin embargo, cuando somos recuperados, cuando muchas veces volvemos a una normalidad, entonces también con el tiempo se puede regresar a las viejas costumbres. Los últimos capítulos de Deuteronomio muestran al pueblo de Israel enfrentando situaciones similares. Fueron liberados, pero en su corazón, para muchos, por no decir casi todos, traían todavía en su corazón la esclavitud que tenían de Egipto. Cuando leemos estos textos y leemos lo que ahora pudimos todos considerar en este texto, podríamos decir, bueno, ellos ya lo entendieron y tienen la esperanza en Dios, pero la verdad, conociendo la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, se puede decir de que ellos fracasaron, porque por 40 años deambularon en el desierto, podríamos decir un periodo de encarcelamiento o una libertad condicional, donde finalmente, después de esa larga jornada, ya estaban llegando a la tierra prometida. Sin embargo, en ellos se puede detectar que es difícil adaptarse a una vida de cambio, a una vida de obediencia. Sin embargo, el Señor, con este pasaje, no solo a ellos, sino a nosotros, nos está dejando herramientas para que podamos entender sus designios. Cuando tomamos decisiones, pensamos, ¿me conviene o no? Hoy en día podemos decir que todos y todas hemos sido marcados por decisiones convenientes o decisiones por convicción. Ambas se pueden marcar como correctas o incorrectas. Hay estadísticas de muchas decisiones, de muchas actitudes que hemos tomado acerca de decisiones difíciles, decisiones sencillas, decisiones básicas. Por ejemplo, una de ellas que hoy tenemos, no se le olvide lavarse las manos, no se le olvide que al salir de casa tiene que colocarse el tapaboca, los zapatos que nos vamos a colocar, la ropa también, el transporte que vamos a tomar, el desayuno que vamos a tomar. Son cosas básicas, pero también hay cosas y decisiones trascendentales. ¿Qué quiero estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a tener o no hijos? ¿En qué me voy a ganar la vida? ¿Quiero seguir o no a Dios? Y así otras cosas. Hoy en día la vida es más complicada. Claro que sí, aumentan las opciones, pero este avance de la tecnología, de la ciencia, hacen que todo vaya con rapidez y todo cambia drásticamente. Tendencias de consumo de información, internet, redes sociales y todo eso, de hecho nuestro confinamiento que hemos estado sufriendo en estos días, estamos un poquitico de respiro, pero siempre casi al final de semana nos dicen, bueno, otra vez a encerrarse. Esperamos que
el gobierno considere lo que está pasando a nivel del pueblo y también la parte económica. Sin embargo, cuando estas cosas pasan, no es sino decir algo en contra, como decir prohibido la venta de licor o consumir licor o cerrar los bares, y inmediatamente la gente comienza a comprar licor para llevar para casa y así. Expuestos al licor, expuestos a las drogas, expuestos a la pornografía, expuestos también a forzarnos a decidir qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Hay una elección como creyentes, somos hijos e hijas de Dios, hechos a la imagen de Él, y por eso nuestra mente la tenemos para pensar, tenemos un corazón para sentir y tenemos una voluntad para decidir. Y Dios nos llama aquí a tomar una decisión, pero no es cualquier decisión, sino la correcta, ni siquiera la mejor, sino la correcta. Por eso en la Biblia siempre hay decisiones malas. Ejemplo, Adán tomó con su esposa Eva decisión de comer el fruto prohibido y la humanidad cayó en pecado. Jonás decidió no obedecer a Dios, no ir a Nínive, se fue para otro lado y terminó en el vientre de ese gran pez. Esaú decidió vender su primogenitura por un plato de lentejas y la perdió, la primogenitura. Lloró hasta no más poder, pero la Biblia dice que él no la recuperó. Sansón, un hombre de Dios, donde por revelar su secreto de su fuerza, a quien no debía, pasó de ser juez de Israel, un protector, un hombre de Dios, a ser el bufón de un rey. ¿Y qué decir del hijo pródigo que decidió malgastar su fortuna y terminó comiendo algarrobas entre los cerdos? Pero también hay buenas decisiones, decisiones como las que Dios le da a usted, a la familia, a nosotros. Y es la capacidad de elegir y de pensar en las opciones que tenemos para decidir de una forma correcta. En la Biblia también decisiones buenas. Noé decidió construir el arca aun cuando creían que estaba loco. Sin embargo, con esta decisión de él salvó la raza humana del diluvio. Enoc decidió caminar con Dios y la Biblia dice que Dios lo traspuso, no vio muerte porque fue arrebatado. Abraham salió de la ciudad y dejó su parentela, su familia. Dios le dio la tierra prometida, no solamente para entregar a su hijo, que ya sabemos la historia que el Señor le pidió que entregara a su hijo. Él probó y sin embargo Dios lo levantó a través de su hijo, una nación celestial y una terrenal. Gedeón, también un hombre temeroso, con dificultades, sin embargo, él decidió obedecer al Señor y peleó con solo 300 hombres y salvó a la nación del hambre que los madianitas tenían sobre ellos. También Rahab, ¿se acuerdan de ella? Dice que protegió a los espías de Dios cuando llegaron a Jericó y aparece Rahab entre la genealogía de Jesús. ¿Qué decir de Moisés? Él decidió obedecerle también al Señor. Con su obediencia también dice que abrió el mar y salvó a todo el pueblo de esclavitud. Josué tomó una decisión de quedarse en la presencia de Dios cuando Moisés también estaba siendo líder. Y la Biblia dice que Josué se volvió el sucesor de Moisés y llevó también a la gente finalmente a la tierra prometida. Jacob también decidió levantar un altar y hacer un pacto con Dios cuando no tenía nada y Dios lo volvió un hombre de los más poderosos de la tierra. Decidió creerle y él trabajó por aquella mujer que amaba y Dios le hizo como a uno de los patriarcas. Nehemías también, él decidió pedirle permiso al rey y pudo reconstruir los muros de Jerusalén. Otros hombres de Dios, David, cuando peleó con Goliat,
tomó una decisión. Me pongo a pensar acerca si Goliat hubiera matado a David. Sin embargo, David lo hizo creyendo en Dios y por eso el Señor lo levantó luego como rey y le dio también a él la bendición de ser uno de los reyes poderosos de la tierra. Eliseo también, aquel siervo que decidió seguir a Elías y no lo dejó, y la Biblia dice que recibió la doble unción que tenía Elías. En el Nuevo Testamento también se habla de la mujer con flujo de sangre, una enfermedad que llevaba por muchos años, y decidió levantarse en medio de todos y acercarse al Señor, y Él la libró de ese azote que llevaba. Aquella mujer María que decidió derramar el perfume de, que llevaba ella, que se decía que estaba muy caro y que en ese entonces existía, dice que se levantó y lo hizo, derramó este perfume a los pies del Señor. Vino la murmuración de los discípulos, pero el Señor también levantó la voz y dijo que no la molestara porque de ella se hablaría en el Evangelio. También la mujer sirofenicia, donde no decidió aceptar un no a Jesús hasta que su hija fue liberada de demonios. La viuda, aquella viuda que insistió ante el juez injusto hasta que le hiciera justicia. Y también el hijo pródigo tomó una segunda decisión. ¿Se acuerdan? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué decir de la decisión de nuestro Señor Jesucristo? Él decidió cargar con los pecados de toda la humanidad. Vino como humilde persona, hecho poco menor que los ángeles, para nuestra salvación y soportó voluntariamente las burlas de las gentes. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí hay tres cosas importantes. Jehová hizo recaer en él la culpa de todos nosotros. El pecado fue concentrado sobre la sufriente persona del inocente sustituto. Y la tercera, y es una pregunta, ¿fue justo que el pecado fuese cargado así sobre nuestro Señor Jesucristo? Usted puede responder, como yo también lo hago. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué hacer y cómo saber si una decisión que tome es lo que realmente me dará un resultado al final? A través de la palabra del Señor, ella nos puede direccionar en cosas muy básicas, pero a la vez muy de responsabilidad en los aspectos espirituales. Y lo que dice Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dice fíate de Jehová, es esa fuerte dependencia que debemos tener de nosotros para con el Señor. ¿Por qué? Porque la vida nos ha enseñado. Cuando fuimos bebés, no nos acordamos nada de cómo fuimos sustentados, pero fuimos sustentados. De hecho, cuando ya fuimos niños, también fuimos protegidos, o mejor dicho, de quién dependíamos. Y sí es posible que en una familia sana, pues nuestros papitos hicieron la tarea. Quizás en algunos no, pero de todas maneras, cuando Dios, quien es el autor de la vida, aún podemos estar en la situación más adversa, ser huérfanos, desamparados, o ser habitantes de calle, o vivir situaciones las cuales muchos niños hoy viven. Sin embargo, cuando hay un propósito de Dios, estamos en Él, dependemos de Él, estamos en sus manos y qué mejor decir que tendremos la mejor posibilidad de confianza en Él cuando nuestra esperanza y castillo fuerte es nuestro Dios,
Dios nunca falla y sus ojos están siempre donde quiera que vayamos. Por eso cada día debemos de encontrar que debemos obedecer a nuestro Dios en todos sus caminos. Si usted no ha depositado en las manos del Señor su vida, es bueno hacerlo, porque no solamente dice fíate de Jehová, sino que dice de todo tu corazón. Acuérdese que el corazón es lo vital para la vida y tampoco así nuestro corazón puede quedarse ciego a las propuestas del Señor. El mismo Señor nos dice, y recordemos la experiencia de aquel hombre que dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto está en Mateo 22, 34, 38. Si esta es la voluntad de Dios, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entonces ¿qué tenemos que hacer? Llenar nuestro corazón con la voluntad de Dios. Tercero dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando lo hacemos, la presencia de Dios estará allí no solamente para una perspectiva eterna, sino también para una vida diferente aquí en la tierra, porque el Señor nos dará la capacidad de ser victoriosos, porque no es a través de nuestra propia fuerza, sino a través de la capacidad que está en nosotros, que es la presencia de Dios. Recuerdo mucho la experiencia de Jacob, allí en Génesis 28, versículo 16, donde dice que Jacob tuvo una visión de Dios. Y cuando él despierta, él declara y dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Inmediatamente Jacob cambió su temor por adoración y por eso es que cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios, en ese proceso que Dios nos lleva, ¿cuántos años tenemos en el Señor? Usted se puede preguntar allá también, ¿cuántos años tenemos en el Señor? ¿Cuándo fue que recibimos al Señor en nuestro corazón? Y ese proceso está ahí, está continuamente, pero no solamente está ahí, sino que también nos corresponde a nosotros decidir, tomar decisiones en adoración, en alabanza para Él, y que Él está incluso aún en los momentos más oscuros, los cuales en este tiempo también nosotros hemos vivido. Dios nos guía también en la toma de decisiones, no olvidemos eso. A veces podemos tener un cúmulo de decisiones, uno no sabe qué hacer, pero recordemos que Dios nos da ayudas. Una de ellas es a través de la bendita palabra del Señor, y tengo aquí una Biblia pequeña que llevo por muchos años. Antes la podía leer de cerca, ya no. Creo que deben de saber el motivo. Sin embargo, en segunda de Timoteo, el capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Recordemos que la palabra perfección significa madurez, que ya las cosas que antes en berrinches espirituales o actitudes que no correspondían, pues ya hemos superado etapas. Y entonces cuando hablamos de esa perfección, hablamos es de madurez, entender las cosas. Y por eso el apóstol dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerdo que en experiencias que uno vive en la vida, a veces compramos un aparato eléctrico, electrónico o un mueble y siempre decimos eso es fácil armarlo. Y cuando vamos a ver la realidad, finalmente tenemos que ceñirnos al manual. Y muchas veces cuando vamos a también a mirar algún equipo de sonido electrónico, repito, ¿dónde está el manual?
En la vida espiritual hay un manual y aquí este manual nos enseña de cómo funciona la obra de Dios en nosotros, pero esa guía de Dios, porque aquí la tenemos, la bendita palabra del Señor, pero la guía es, voy a obedecer, voy a tomar decisiones. Algunos la pueden cortar, diciendo, hasta aquí llegué, ya no más. O hay momentos, ahora, no crea que cuando digo esto de ya no más, no es que le pasen a unos, no, nos pasa a todos. Cuando hemos llegado a momentos difíciles decimos hasta aquí llego. Pero si Dios en nuestra vida se hace relevante, tenemos que entender una cosa. Él nos va a guiar en la toma de decisiones. Solos no podemos hacerlo. ¿Dónde está el manual bíblico para nuestra vida? Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. Y pedir a Dios, recuerde algo, es porque Él nos muestra aquí en vida cuál debe ser nuestro comportamiento para saber que eso en la eternidad también tendrá un sentido. Todo se conecta. Pídala a Dios, el cual da a todos, no dice a algunos, dice a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, pida con, sí, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si no tomamos buenas decisiones, así vamos a estar. ¿Cuánta persona no toma una decisión y luego con el tiempo dice, no, me equivoqué, voy a volver a comenzar, y se les fue la vida y todavía están comenzando? Pero aquí tenemos unos recursos, y los recursos es cuál niño le pide a su papito un regalo. Cuando uno sale con los niños, cuando los papitos que tienen niños de 3 4 5 6 añitos, cuando se salen con ellos siempre están mirando el balón de fútbol, un juguete, un celular, un aparato electrónico. Ellos quieren que se les compre, aunque tengan muchos regalos, ellos quieren que se les compre esos regalos. En nuestra vida espiritual, pues no son objetos materiales, sino es la sabiduría. Y depende también nuestra actitud de cómo nos vamos a acercar a Dios para pedirla, porque acá dice, pídala a Dios, dice, el cual le será dada abundantemente y sin reproche. Cuando hablamos de saber pedir, lo hacemos ¿por qué? Porque necesitamos también tener la habilidad de ordenar nuestra vida, obedecer los principios de Dios y aplicarlo de manera inteligente en nuestra vida espiritual. Y aquí hay algo importante, ya que el mismo Señor lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La pregunta es, y tengamos cuidado con esto, si yo le pido algo a Dios, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué lo hago? El apóstol Pablo también dijo, algunos predican a Cristo por pleito, por celos, cosas como esas. Pero el apóstol mismo recalca y es, ojalá que seamos hallados haciendo las cosas de buena voluntad. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿En el nombre de quién, perdón? En el nombre del Señor. Y me llama la atención porque hoy en día, aparte de estos movimientos publicitarios, uno ve cualquier cantidad de anuncios, de mensajes. Una persona, por ejemplo, si trabaja en cierto lugar, cuando los lugares son muy importantes, pues más faltaba, levantan la cabeza y se sienten interesantes y es lógico.
el punto nuestro es, eh, nos sentimos nosotros eh, reconociendo a quien representamos. Si somos creyentes y lo hacemos para Él, no importa que pasemos desapercibidos, que no haya publicidad. Sin embargo, el Señor dice es dando gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir haciendo algunas aplicaciones prácticas respecto a la toma de decisiones. Y a través de la lectura que tuvimos, Moisés nos recuerda que estos mandamientos no son inalcanzables, se pueden cumplir. No saquemos excusas, ya que el Señor nos dice que Él nos puede salvar, pero depende también de nuestra decisión. Por ejemplo, en Romanos 10, versículos 6 al 9 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La parte más difícil de obedecer los mandamientos de Dios, ¿sabe cuál es? Tomar una decisión. Por eso tenemos que tomar decisión. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Otra cosa importante, no podemos echarle la culpa a nadie. No diga que el diablo lo tentó, no digamos que la culpa fue del primer beso. No, no fue así. La Biblia dice a través del apóstol Pedro, en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Josué también lo dijo de esta forma, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, que yo sé que lo sabemos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo único que nos ayudará a vivir vidas que agraden a Dios es a través de su bendita palabra, que ella es viva y transforma. Y quiero concluir diciendo hoy, si amo a Dios y le sirvo como corresponde, entonces seré alcanzado por la bendición. No tenemos que ir a buscar la bendición, no, ella nos va a alcanzar. Y yo sé que nuestra oración es que a través de las oraciones y a través de nuestro testimonio podamos ver cómo Dios se va glorificando en la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero esto marcado desde dónde? Desde la razón, si le amamos en verdad de todo corazón. Desde la caída del hombre hasta el sol de hoy está marcado ese camino por donde debemos ir. Es un solo camino, no hay varios caminos, es uno solo. El mismo Señor Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, concluyendo algo muy importante, tanto el apóstol Pablo como Moisés, ellos nos refieren con mucha claridad lo que es la misma obediencia. No hay dos obediencias distintas en el Antiguo o Nuevo Testamento, no, es una sola, siempre es amar al Señor de todo corazón. Esta obediencia a nuestro Dios nos va a acercar de seguro al camino que es correcto, y lo que Dios nos revela en su palabra bendita es para mantenernos en sus caminos. De ahí
la necesidad de estar delante de su presencia, porque Él dice, si lo hacemos, nada nos podrá hacer frente. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y como siempre al final nos vamos a despedir. Padre Celestial, estamos agradecidos por esta noche y la oportunidad que nos brindas de estar delante de ti y escuchar tu bendita palabra, que a través de los días, de los meses, nos regalas la oportunidad también de recibir lo que nos enseñas cada momento, Señor. Te ruego, Padre, que en este momento los que estamos, Señor, viviendo momentos complicados, difíciles o de salud, tengas misericordia, Señor. Te alcances a aquellos que están desconsolados para que seas tú fortaleciéndolos también. Padre, trae paz al interno del corazón. Yo sé que en medio de tanta situación hay confusión, hay dolor, hay quebranto, hay dificultades. Ni más faltaba, sabemos que tenemos que pasar por nuestros desiertos, pero también allí está tu palabra para alcanzarnos y para sostenernos de tu mano, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permite que este resto de semana también, Señor, continuemos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén. Muy bien, para terminar, pues estamos a la espera otra vez de qué noticias vamos a recibir del gobierno. Sin embargo, hemos sabido de noticias de personas que han estado enfermas y les pedimos sus oraciones. También agradecerles porque hemos tenido respuestas de sanidad y de ese mantenimiento espiritual en otras personas, los cuales queremos agradecerles también, decirles que se cuiden y estar muy atentos a los anuncios. No se olvide suscribirse. Hay unos números telefónicos que hacen bien de que nos llamen y cualquier información con mucho gusto. Mis amados, Dios me les bendiga, que sigamos pasando este resto de semana bajo la bendición de nuestro Dios para usted y toda su familia. Muchas bendiciones.